¡Yo! Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado. Estamos acá en el capítulo number 8. Otra vez, otro lunes más y estamos acá de vuelta. 8 May, diré una amiguita. Por favor, sepan entender si escuchan algún ruido de fondo. Hace un calor grosero, así que estamos grabando con la ventana abierta para favorecer la circulación del aire. No, aparte me gustó esta idea de que se escuche como escuchás cuando conversás con un amigo, el ruido ambiente un Cada poco, vez ¿no? más en vivo. Si rompe los huevos el ruido lo pueden decir. Tenemos Instagram, tenemos de todo. Grupo digamos. de WhatsApp, nos los pueden comunicar por cualquier lado. Claro, Parece que la @sarcaguán. Jazz hoy no va a colaborar. Está como muy dormida tirada en Está el sillón, cansada, pobrecita. ¿no? Y debe ser que algo le tiene miedo también a despertarse en este momento. Y a sufrir el calor, por ejemplo. Yo creo que dormir no te olvidas de que hace calor. Bueno, ayer tuve miedo de que hiciera calor para siempre y no parara más. Hermano, yo ayer tenía miedo de hoy cuando me levantase. Si Sí. iba a ser el mismo calor que ayer, húmedo. El tema no son los grados, es eso. Estaba una humedad asquerosa. Disculpen si a alguno le gusta la humedad, Sí. pero a mí y a Julián no nos gusta. Enséñennos cómo se hace. Pegajoso con la ropa, así. Bueno, y vamos a hablar de los miedos De los hoy, que miedos. es algo que tenemos mucho. Hemos en este capítulo tirado Hicimos una cajita de preguntas en Instagram para que ahí, bueno, todo el que quisiese participar o tener un poquito de participación en el capítulo podía dejarnos ahí a qué le tenían miedo y nosotros íbamos a usar eso como parte del tratamiento del tema. Tal cual. ¿Vos a qué le tenés miedo, hermano? Uf, ¿a qué le tengo miedo? Es una buena pregunta. Yo creo que puedo dividir los distintos tipos de miedos, ¿no? Como que tengo un miedo que está presente muy fuerte y como que tengo miedos más chiquitos a los que, qué sé yo, a una cucaracha, una araña, a los bichos me dan miedo. Los bichos te dan miedo. Me dan miedo, sí, soy Te de esa generan persona que ve una rechazo. rata y yo me subo a una silla y empiezo a gritar. Ahí va, ¿Entendés? tipo la de los dibujitos. Tipo la de los dibujitos, totalmente. Y hay más cosas a las que les tengo un miedo sesudo que me agarra cuando me pongo a meditar solo en la cama. A ver, esos son No. miedos existenciales. Exactamente, que tienen que ver más con algunas vueltas que da la cabeza con las que trato de luchar mucho, ¿no? Como el miedo a morirme solo, el miedo a que los proyectos que tengo no se concreten, el miedo a no ser lo suficientemente útil para la sociedad. Todos esos miedos también los tengo. Pero me parece por ahí más interesante que hacer solo una mención a los miedos, pensar qué es el miedo para nosotros, ¿no? ¿Qué es el miedo? A ver, tío Google, ¿qué dice el vamos a tío empezar Google? con esa, me gusta un poco, ¿Qué dice el tío Google de qué es el miedo? A ver, Mientras tanto yo te voy diciendo como mi idea de miedo. ¿qué pensás vos que es el miedo? A mí me gusta pensarlo como unas barreras que mi cabeza pone al azar porque no confía en mí, digamos, ¿entendés? Una cosa que es una barrera es muy cierto. tal cual, pero es una cosa contra la que tengo que luchar. Siempre me la planteo así, También. digamos, ¿no? Como Miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. hola, ¿qué tal? Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Me encantaron las dos. Las dos son secciones. importantes y muy subrayable el hecho de que la presencia de un peligro real o imaginario puede Tal cual. generar miedo. Ejemplo tonto, no sé si todos, pero la mayoría creo yo que de chico en algún punto le teníamos miedo a la oscuridad por un miedo ser. imaginario que éramos chiquitos y no sé, tenías miedo de que te aparezca el coco, no sé de qué tenías miedo cuando eras chiquito, Tal pero cual. había un miedo imaginario que hoy en día estamos bobinas Sí, de sí, que sí. no es real, pero anda a explicarle al guachín que el miedo era imaginario, ¿entendés? Él lo De una. sentía. Me parece que la oscuridad es un gran ejemplo de que los miedos generalmente tienen que ver con lo desconocido, Totalmente. ¿no? Sí, el miedo. Una peli que a mí me dio miedo, ponele, no me dan miedo las películas de terror, generalmente, medio por regla, hay excepciones como todo, pero me da miedo, por ejemplo, cuando yo vi Gravity y esa sensación de quedarte en la desolación del espacio, Ahí va. amigo, eso me da miedo, ¿entendés? Como, eso es quedarte solo real, Solo. la definición de solo, el solo mal. Claro. No es por hacer spoiler, pero
para el que no vio la película, más o menos el argumento es que están en una estación espacial o en una nave en órbita y como que se aleja de la nave y queda flotando en el espacio ahí y te plantean todas las circunstancias de... Yo creo que sí, ese sería estar solo. Sandra Bullock, ¿no? La protagonista. Solísimo, alta película. Alta peli y re buenos efectos. Yo creo que hay mucha gente, sobre todo revisando poner en la cajita que hicimos, que le tiene miedo a estar solo. Sí, a ver, soledad. Miremos así medio por arriba. Y sí. Miedo a la soledad, miedo a morir solo, miedo a no lograr lo que quieren, para que no sé usar muy bien el WhatsApp desde la compu, entonces no puedo ver las fotos. Tírale un clic ahí a la imagen. Ahí estamos. Bueno, pero sí, hay como unos medios típicos que tienen todo junto. ¿Qué te parece si dejamos la cajita de comentarios para el final? Para dar un poco de participación. O tratar de echar luz, que no sé si tenemos tanta sobre los miedos que tengan los que están escuchando, ¿no? De una. Yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que el miedo es el miedo es el temor a lo desconocido, o sentimos miedo en aquellas situaciones en las que sentimos que no podemos controlar lo que va a pasar. Si uno se siente en control, usualmente no tiene miedo. Yo creo que por ejemplo, basado en ese concepto, una forma genial de combatir el miedo es entrenar la capacidad de uno de manejarse en circunstancias en las que no tiene el control, saber fluir con la circunstancia. Eso te ayuda mucho. La seguridad de que uno mismo va a saber cómo salir aireoso de la situación, previo a saber cuál va a ser la situación, es una buena forma, por ejemplo, de eliminar el miedo en muchas circunstancias. No creo que se pueda eliminar todo el miedo. Es un mecanismo de defensa también. El miedo muchas veces aparece. Nosotros por ahí nos vemos limitados por cuestiones de miedo. Por ejemplo, no sé, alguien... Y siempre volvemos al ámbito. En mi ámbito me pasa mucho que acá muchos chicos me pusieron en la cajita que tenían miedo a competir, a anotarse en una compe, que tienen pánico escénico. Pasa mucho eso, ¿no? Y tienen miedo, ¿a qué tienen miedo? A la expectativa que se generan. Ahí es donde, por ejemplo, hablamos del miedo que es imaginario. Uno tiene miedo de subirse, rapear, que la gente no le guste lo que uno está haciendo, no cumplir con la expectativa que uno mismo puso en los otros, que los otros tienen sobre uno mismo, ¿entendés? Claro, imagínate. Claro, la chuchada de engranaje que están funcionando ahí para generar ese miedo que al final no es un miedo real. Y la cantidad de suposiciones, ¿no? Estás suponiendo que otro va a suponer de vos una... Entendé lo complicado que es. Hay muchas veces que el miedo se basa en cosas que no son realmente, que vos cuando te ponías a desarmarlo es más fácil llegarle a la raíz. Sí, una. También está bueno pensar que el miedo no es algo para minimizar tampoco, digo, porque tampoco queremos hacer como la otra contra, como no le tengas miedo a nada, no hay que temerle a nada. Yo creo que hay cosas a las que sí hay que temerle, porque el miedo también te hace a veces, en algunas ocasiones, actuar en consecuencia. Digo, si yo le tengo miedo a alguien con un arma, como hablábamos en el episodio anterior, le entrego todo y sin chistar, ¿entendés? Hay miedos que te hacen reaccionar de distintas maneras, que a veces están bien, digamos. Tenerle miedo a alguien que tiene un arma, a mí me parece súper lógico. Y es una respuesta natural en un estado en el que tu cuerpo se da cuenta que está en una situación de vida o muerte, o que estás próximo a un riesgo, y te hace reaccionar de tal forma, te dispara la adrenalina. Claro. Esto ya viniendo del lado de que el miedo es una respuesta biológica de supervivencia. Hoy en día la mayoría del planeta, porque sí hay lugares donde la gente vive de forma muy bruta, o en guerra, o en circunstancias donde realmente necesitan sentir miedo para salir corriendo y sobrevivir. Países en guerra, pero nosotros, en el privilegio que tenemos, mal que mal, no nos vemos en circunstancias que te afecten directamente tu seguridad física o tu integridad física, en las que necesites esa respuesta biológica del miedo. Hoy en día nos vemos expuestos en nuestro contexto mucho más a un miedo psicológico por ahí. Miedo social, miedo de qué va a pasar en tal circunstancia. De una. Pero me parece importante esto de plantearse los miedos como barreras a superar. ¿Tenés en la memoria algún miedo que dijiste, vos sabés que yo le tenía banda de miedo a esto y entendí que era una gilada? Y cuando empecé a rapear, a anotarme a competir. Que me llamen, que me den tiempo y que la gente en una ronda escuchándome rapear a mí. El otro día me mostraste... Cuando empecé. Mi primera batalla de la historia. Mío, la cara de miedo de ese chico. Guacho, y la pasé bien, sonreí todo, pero hasta en la vida real yo me acuerdo que me estaban temblando las piernas. Y en ese momento ahí me daba pánico. Yo dije, no, ¿y si me trabo? ¿Y si...? Hoy ya no puedo pensar en los y sí porque ya lo superé, ¿entendés? Claro, pero en ese momento sí me daba miedo y yo decía, no, y
Y hasta el momento en que me dio miedo, yo a conciencia, porque me anoté y lo hice todo, mi cuerpo estaba sintiendo miedo, aunque yo estaba tratando de entrenarlo para que no, porque me temblaban las piernas y las circunstancias me generaban miedo. Pero me antepuse y ya después fue como que, bueno, ya si lo vas a hacer 25 veces a la semana, hermano, no te va a dar más miedo. Y como que lo fui entrenando y se salió. Por eso sí me daba miedo. O por ejemplo, miedos, entre comillas, cuando uno se va de la casa o cambias de tu etapa en la vida, vivías con tus papás, ya no vivís más con tus papás, claro. Y empezás a enfrentar circunstancias en las que no sé si es miedo puramente decir me da terror, pero sí el hecho de no saber cómo manejar cierta o cual circunstancia que te lleva a ponerte en situaciones en las que vas a decir, uy, me habré equivocado con lo que hice, bueno, lo estaré haciendo bien. Hablando de eso, yo en 2019 tuve un re miedo que tiene que ver con que desembocó en este podcast también, que fue, che, ¿voy a dejar de laburar de esto que laburé un montón de tiempo? Los oyentes ya más veteranos saben de lo que estamos hablando. Claro, del capítulo 1. Pero claro, venías de años de... Y todavía lo tengo a veces, ¿no? Y esto que estoy haciendo, ¿me va a terminar por dejar vivir? Digamos, uno tiene cuentas que pagar, tiene necesidades monetarias también. ¿Me va a terminar... Porque hoy no me genera plata nada, pero me va a terminar redituando, estoy haciendo las cosas bien, habré apostado bien por esto, y yo creo que por mucho tiempo, si bien era una decisión que tenía tomada, no la ejecutaba porque tenía miedo, digamos, ¿no? Y al final hoy me siento maravilloso, y hay algo que, no sé si hay siempre algo, pero por lo menos en este caso, yo tuve algo que detonó ese miedo, ¿entendés? Que fue... una situación de que en mi laburo me dejaron de pagar. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Andate a la concha de tu madre. Ya que estoy en esa y voy a estar sin plata por mí y no por vos. Claro, de una. No te voy a ir a llorar más, nada. Vamos a donde se resuelven las cosas y chau. Y me parece que siempre hay una cosita que te desata. No sé si a vos en el caso del freestyle, la primera vez hubo algo que te dijera, bueno, basta, voy a animarme a anotarme y a tirar free por primera vez. Es que en mi caso personal, lo que yo quería, yo me di cuenta que tenía miedo, pero que no era un miedo que yo quería entender, era automático porque mi cuerpo funcionaba así, tenía miedo de esa circunstancia. El miedo social, por ejemplo, el miedo a, entre comillas, a hacer el ridículo es un miedo muy común en las personas. De una. Hasta las que son extrovertidas, que tienen que pasar un proceso de eliminar eso. Todos lo tenemos en cierto grado. Yo lo hice porque yo quería hacerlo. Yo dije, yo quiero rapear. Y justo se dio la circunstancia, que era 2 versus 2, y el compañero de mi amigo que se iba a anotar y yo no me iba a anotar no estaba. Me dice, dale, anotate conmigo. Dale. Y yo dije, no. Y en el tercer no dije, bueno, sí. No, bueno, sí. Y ahí pasó. Pero a mí mi detonante fue que yo lo quería hacer. Yo en ese momento tuve suerte de comprender que las cosas que me dan miedo y que me van a dejar de dar miedo cuando yo decía que me dejan de dar miedo. Pero tengo una buena relación con el miedo. Está bueno eso de estar atento a las oportunidades. ¿Tenés miedo? Justo hay una oportunidad de superarlo. A ver, tírate a ver qué pasa. ¿Entendés? Como estar abierto a esa. Yo sé que hay mucho miedo del fracaso de competir, pero si justo viene un amigo y te dice, anotate, dale, anotate. Y anotate la tercera, fíjate. Yo creo que la única forma de destruir un miedo, de eliminar un miedo, de superar un miedo es enfrentarlo. Hay distintas formas, hay gente que lo hace mucho más directamente, otros que son más paulatinos, lo que sea, pero el miedo que sea, en el contexto que sea, se enfrenta. No sé, por ejemplo, si le tenés miedo al agua, miedo a nadar, y no vas a intentar ir al mar, ponele, pero capaz que, no sé, meterte una pileta de una casa, ir a un curso de natación, estar con alguien que te genere confianza, de a poco, capaz que le tenés pánico y te ayuda a ir metiendo, no sé, los pies, después sentarte adentro, después agarrarte del borde, por darte un ejemplo. De una. En el ámbito que sea, te va ayudando eso, enfrentarlo, a darte cuenta de que no... Hay miedos, por ejemplo... Cuando alguien pregunta qué miedo tenés, yo la verdad no sé qué decirle porque, por ejemplo, le tengo miedo a los tigres, ponele. Si vas a meter dentro de una jaula con un tigre, y yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo, salvo los domadores de tigres, que igual tienen tigres entrenados, le tendrían miedo a eso, ¿entendés? No creo que sea como lo que estamos hablando en este caso. Yo muchos miedos reales, muchos miedos no tengo porque estoy bobina de que la mayoría son imaginarios de mi posición a lo que se puede hacer y es transicional, así como sea, por ejemplo, me ofrecen un trabajo que no sé hacer. Este año me pasó que tomé un trabajo por el cual no sé si estaba preparado en todos los ámbitos, pero yo dije, bueno, lo que no sé lo aprendo. Lo que no sé lo aprendo.
Y la circunstancia esa podría haberme llegado a dar miedo, pero yo dije, ya lo voy a enfrentar. Y así me voy llevando con todo. Ahora va a ser la primera vez que salga del país, ahora el domingo. No la primera vez, pero la primera vez que salgo solo a hacer la mía. Pará, este podcast, ustedes lo están escuchando y Zarca no está en Córdoba. Hoy es lunes, cuando está saliendo el podcast. Yo ayer ya me tomé un avión para Chile, así que en este momento les mando un besito desde Santiago de Chile. Obvio, quédense tranquilos que en el tiempo de Zarca en Chile vamos a grabar prudentemente un par de capítulos y los van a tener igual. Van a estar siempre. Pero, por ejemplo, yo nunca salí del país solo. Altos miedos, amigo. Nunca fui no competí en otros países, no nada. Y yo ya decidí que yo voy a ir, que voy a estar ahí, que me va a ir bien, que voy a conocer gente que me va a hacer el aguante, que va a hacer que mi estadía sea amena. Después de ahí tengo una internacional en Neuquén en febrero, el 8 de febrero. Así que yo desde el domingo... ¿De Chile te vas a Neuquén? Me voy a Neuquén y de Neuquén a Córdoba voy a bajar mochileando y voy a hacer lo que la vida me depare. Y ahí tenés otro miedo, el miedo a la vida mochileando. Ahí estás en otra, claro, ¿entendés? Entonces yo en estas circunstancias puedo decir que yo no siento miedo porque yo tengo confianza plena en que siempre decimos con una amiga que vamos a sobrevivir. Siempre vas a sobrevivir, salvo una vez. Una vez no, que va a ser la... Pero es una, es una, amigo. ¿Entendés? Ustedes piensen eso. Si vas a hacer algo y te vas a morir... Y bueno, te moriste, ya se acabó el drama. Y si no te vas a morir, sobreviviste, hermano, hermana, lo sobreviviste. Entonces yo voy con esa, confiado en que lo voy a pasar bien y que voy a estar expuesto a la circunstancia que me toque, ¿entendés? Por más recaudos que uno tome, yo voy a estar en la ruta haciendo dedo y va a pasar lo que tenga que pasar. Y si se larga a llover y me empapo, va a pasar. Y si te toca caminar 10 kilómetros... Y si me levanto una familia repiola o una persona zarpada también. Sí, de una. Yo voy confiando en eso de las circunstancias, de saber que la mayoría, si bien hay riesgos que son reales, que mis miedos no sean reales, ¿entendés? Me gusta esto que acabas de hacer, que es como... Tengo miedo a esto, voy a llevarlo a la realidad, voy a sopesar todas las instancias a ver si ese miedo es real o imaginario. Y llegar a la conclusión, eso es lo que me permite a mí tratar de hacer. Cuando empezamos a hacer el podcast, por ejemplo, muchas personas hubiesen tenido miedo a lo que iban a decir, qué iban a opinar. Y me ha pasado en las competencias, me han dicho, no, porque vos, Zarca, hace un podcast, su historia de buen día. Debe haber gente que piensa que soy un rarito, ¿entendés? O un random. No me lo dicen, porque esa gente no me lo dice, ¿entendés? O un fake, o que no pensás nada de lo que decís, o lo claro. que sea, ¿entendés? Pero yo superé ese miedo diciendo, bueno, a mí lo que ustedes piensan me chupa un huevo, voy a hacerlo, más allá de lo que la gente pueda pensar, de lo que puedan opinar, de lo que pueda llegar a ocurrir. Claro, me voy a preocupar por lo que dice alguien Juan que Pérez no conozco, Instagram, claro. Con 3 seguidores. Claro, una persona que no sabe de tu vida, que no es importante para vos, sí, bajo ningún ámbito. ¿Por qué permitirías que esa persona te implante un miedo en el cerebro, ¿entendés? De decir, ¿qué van a opinar de mí? La vecina de acá a la vuelta que no sé ni cómo se llama. Ya está. Lo mejor para olvidar ese miedo es saber que, aunque todas las personas que te digan cosas buenas, igual hay gente que vos no conocés, que piensa en vos y que piensa cosas malas de vos, que vos no lo sabés. Por ende, la gente que piensa cosas malas de vos, que vos sí las sabés, no tienen por qué afectarte, ¿entendés? Nunca vas a poder dejar a todo el mundo contento. No tiene sentido preocuparse por algo que es imposible, ¿entendés? Sí, de última no nos podemos preocupar por todo porque nuestra energía es limitada. Entonces preocupémonos por lo que nos afecta más, digamos. Y por aquello que podemos controlar. Yo puedo controlar la opinión de Juancito Pérez sobre mi podcast, mi canción, mi partido, mi receta, mi video, mi lo que sea. No, puedo hacer el contenido de la forma que yo más sienta que lo estoy haciendo de verdad, con sentimiento, que yo estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Sí. Y la otra, al que le guste, bienvenido sea, a todo lo que esté escuchando, bienvenido sea, y a quien lo escuche y no le guste, también para esa persona no era, pero lo hacemos para las personas, así sea para vos y para mí, ¿entendés? Para nosotros dos. De hecho, cuando a un podcast no le va bien, no nos rompemos la cabeza diciendo, no nos sentamos en un rincón y decimos, no lo vamos a hacer más. Para nada. Sino que es como también una manera de yo quiero hacer esto y ojalá funcione. Y hay que ser constante. Tal cual. Muy importante para enfrentar los miedos. Pero a veces no crees también que los miedos son un indicativo de guarda que capaz que esto no te gusta. Digo, porque ha habido muchos miedos que he tenido a cosas que cuando las hice dije, ves, por esto le tenía miedo, porque en realidad no me gusta hacer esto. Puede ser que sea una forma. Yo creo que el miedo siempre te separa de algo. Como que es una barrera entre vos y hacer tal cosa. Vos tenés el miedo a
a lo que sea, y por ese X motivo la circunstancia te da miedo. Yo creo que siempre que uno quiera hacerlo y te da miedo, pero querés hacerlo, hay que intentarlo. Después si lo intentás y no, o como vos decís, mirá, me pasaba tal cosa. Claro. O, no sé, un miedo que yo tenía se volvió real. Capaz que una cosa que yo pensé que podía llegar a pasar, pasó, ¿entendés? Pero que lo importante no es que el miedo no exista o no tenerle miedo a nada. Valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que lo enfrenta, dicen por ahí. Claro. Eso es importante. Entonces yo creo que si lo probás una vez y después no te da, no te gusta, no te agrada, eso está perfecto. Lo importante es que el miedo no sea lo que te frene. Tampoco es que tenés que hacer todas las cosas de las que tenés miedo. Nadie te lo dice. Capaz pero por ahí está bueno llevarlo a un plano de la realidad. A ver esto que yo le estoy llamando miedo, porque también pasa, como nos pasó con discusión en el segundo capítulo, que la gente tiene, que todos tenemos, hay que dejar de decir la gente, viste que la gente, uno dice la gente como si fuera otro, que a veces uno le pasa que le pone la palabra miedo a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, sí. Y en realidad no es miedo, es que no tenés ganas, en realidad no es miedo, es que no lo querés hacer, y el miedo es a asumir que no lo querés hacer. Eso es muy importante. Es decir, no, a mí me da miedo, por ejemplo, no sé, lo voy a hablar en mi contexto. Me pasa mucha gente que me dice, a mí me da miedo competir, me da miedo tal cosa, me da miedo lo que sea. Y yo no creo que sea eso. Muchas veces, por ejemplo, lo que te da miedo es que vos querés ir a hacer algo a cierto nivel, sí. Y para hacerlo a ese nivel que vos lo querés hacer, no sé, tenés que practicar 3 horas por día, tenés que dedicarte de cierta forma en la cual no estás dispuesto a hacerlo, sí. Y les da miedo admitir que no están dispuestos a hacer eso, ¿entendés? Y admitirse a sí mismo, decir, vos sabés que no es que yo quiera ser rapero, yo fantaseo con que sería lindo ser rapero, pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para lograrlo. Entonces te da miedo eso de aceptarte, decir, che, hermano, mi cabeza tiene una fantasía en la que soy un raperazo, pero yo realmente no soy capaz de hacer lo que es necesario para, y ese miedo de no ser lo que uno quiere hacer en su cabeza, realidad poética, inventada esa que tiene, puede generar un miedo. Aceptar las propias falencias es un miedo. Sí, es algo muy difícil. Muchas veces, ¿no? Eso bloquea la posibilidad de crecer. Cuando uno piensa que sabe todo, no tiene lugar para aprender. El hecho de aceptar que uno es un ignorante, a mucha gente le da miedo, pero es lo que te abre al decir, yo como no sé todo, puedo saber más en el tema que sea, puedo crecer, puedo desarrollar. No tener miedo a aceptar, por ejemplo, vos hace un montón que haces marketing, ¿no? Sí. Y vos seguramente sentís que tenés X cantidad de conocimientos, sí. Y no ponerse en el ego tonto del miedo de aceptar, ponerle que capaz que venga alguien que lo hace mucho menos que vos, pero capaz que hay algo en lo que es mejor que vos. Y sí. Vos podés aprender de esa persona. Eso lo aprendí el año pasado, ponele. Mirá, nada que ver, digamos. Claro. Yo, y los invito a todos los que están escuchando, sean un montón o sean poquitos, a probar. Porque yo hice esto, yo me estaba dando cuenta, también porque me lo dijeron varios amigos, de que caía en ciertas cosas bastante absolutistas, esto del todo, nadie, siempre, nunca. Hay pocos absolutos en la vida, muy pocos. Muy pocos. Y ahí me animé a decir, bueno, ¿y si en vez de decir que sé algo, admito que no lo sé? Hasta en una conversación, che, ¿viste tal serie? Y a mí me pasaba que yo no las veía, pero sabía un toque de la serie porque había leído ahí y te decía, sí, para charlar, ¿entendés? Y en realidad descubrí que cuando decís que no y cuando admitís que sos ignorante en algo, yo me he encontrado con más herramientas para ver algo, con nuevos contenidos, con un conocimiento que no sabía que me interesaba. Que no tenías idea que lo tenías. Y que si me hubiera parado en el lugar de, no, la verdad que yo sí sé de esto y te voy a discutir de esto, pim pum pam. Y no gano nada, me quedo con la idea de antes, no aprendí nada, capaz que me peleo con el otro. Desde una base de que es, lo único que pasó es que no admití que no sabía esto. Que no sabía. O sea, tuve miedo a que el otro me diga, no sé, ¿cómo no vas a saber esto? Ahí está, eso es importante. Uno por ahí miente o maneja una circunstancia. Nos van cayendo ficha en el capítulo de hoy. Es hermoso. No acepta su ignorancia por eso, por miedo. Hay una frase genial que dice, aquel que pregunta es ignorante por un minuto. Aquel que no pregunta es ignorante para siempre. Esa es muy buena. ¿Qué miedo le podés tener a alguien? Capaz que vos estás en una habitación o en una mesa y están todos hablando de un tema y todos entienden todo y vos tenés que decir, che, disculpa, no
¿qué es eso? Capaz que vos pienses por el contexto, que es algo que deberías saber y que sos un desubicado al no saberlo. Decir, disculpe, a mí me encanta decir, ilumíname la ignorancia. ¿Qué es tal cosa? ¿Podés iluminar mi ignorancia? Y yo ahí aprendo algo, y capaz que de esa charla en la que yo, con mi ego tonto, no me permito decir que no sé, me quedo callado ahí como ignorando la conversación, puedo decir, disculpen, ¿de qué están hablando? ¿Y cómo es? Y capaz que puedo ser un participante de la conversación a partir de eso. No tenerle miedo, por ejemplo, a quedar como un ignorante, por ejemplo. Es muy buena esa. Sí, hubo un dedito de cerca que no vieron, porque a mí me pasa bastante. A mí me pasa de estar en una conversación, ni siquiera estar en una conversación, estoy en... un contexto social. Sí, ponele en una plaza, en una compe, ¿no? Hoy que es la Gol, otro abrazo para la Gol, que compe linda. Se nota que lo estamos grabando el miércoles. Mirá, no había que decirlo. Está todo bien. Che, y me pasa eso, que a veces veo un par de gente que digo, che, toda esta gente me interesa, ¿entendés? Me parece gente interesante, me interesa entablar una conversación. Y me da cosa meterme y no saber de qué están hablando y no pregunto. Esos son un poco los egos y un poco el miedo a admitir de, che, ¿podés meterte acá y preguntar? El miedo al rechazo social es un miedo muy importante. Que lo tiene banda de gente. Imagínate, del punto en el que vos ves una persona interesante, ya sea que te interese para sacarle una amistad, porque te interesa físicamente, porque capaz que está vestido re bien, o una de ellas que está vestida re bien, capaz que te interesa un chico o una chica para ir a hablarle porque te pareció atractivo, lo que sea, y uno no va a hablar, no arranca la conversación por el miedo a eso, al rechazo, a que nos digan que no. Estamos aterrorizados de que nos digan que no, ¿entendés? Y eso es un miedo, yo creo que es un miedo que tiene muchísima gente a distintos niveles, en el que se puede ir trabajando. Y me parece un miedo muy cultural también, el miedo al no. Y muy trabajable. ¿Sabes cuál es un ejercicio genial? Por ejemplo, vos querés aprender a hablar con la gente de la plaza, o acá, por ejemplo, en los stickers hay una persona que me puse, varias, que me ponen, tengo miedo a hablarle a una chica, o a hablarle a un chico que me gusta, o que no sé cómo aproximarlo. Por ejemplo, estás en la cola del Rapipago, y háblale a la persona que está atrás o adelante, al lado, en la cola del súper, cuando vas en el bondi, si ves que la situación se da, o esos son pequeños ejercicios, entender de circunstancias. Si vos decís, no sé, estoy a una persona en la caja del súper, voy a generar una conversación de 5 minutos, random, ¿entendés? A ver si puedo manejar una conversación de 5 minutos, que de última, si se te pone incómoda, o si no sabes cómo seguirla, y te das vuelta y total estabas en la caja del súper, ¿entendés? Pago lo mío y me voy. Son los grandes beneficios de una ciudad para los que viven en ciudad. Totalmente. Y podés mandarte una conversación y si no pasa nada te das vuelta y seguís por la otra góndola del súper, no sé. Ahí es donde vas a aprender, en realidad. Porque si vos intentás hacer la conversación y te sale bien, y la conversación fue cómoda y en ningún momento te hizo sentir incómodo, te estuviste manteniendo en la misma zona en la que yo estabas. Cuando vos lo intentes hacer y veas que la otra persona como que te tira la sonrisita de él, como estoy siendo simpático con vos, pero no me interesa hablar con vos. Y dice, bueno, y aprender a aceptarlo, ¿entendés? No copé por ese lado. Listo, está todo bien. No machacarnos con ese miedo. ¿Sabes qué me pasa con esa idea? Cuéntame. Que a veces tengo la sensación de molestar el espacio personal del otro. Y me parece que ahí hay una clave muy importante, que es dejar fluir la cuestión. Si te parece que no da... Obvio, siempre sujeto, claro. Como dijimos recién, capaz que vos vas en el bondi y ves que la persona de al lado, no sé, va mirando pelotudeces, o miró para tu lado y cruzaron la vista 2-3 veces, claro. O pasa algo, da. Si vos ves que la otra persona está escribiendo mensaje o está sentada con los auriculares... No le va a preguntar, discúlpame, ¿a quién le estás mandando un mensaje? No. A mí el otro día una amiga me contó, me dice, estaba sentada en el bondi viniendo para Carlos Paz, y estaba escuchando música, y el chabón que está sentado al lado mío me sacó el auricular de la oreja y me empezó a hablar. ¿Entendés? El chabón eso sí es invasión del espacio personal. Sí. Y aparte, para el que no lo sepa, el auricular es una barrera social. Quien la tiene puesta no quiere que le hable, ¿entendés? Por eso se puso los auri. No tiene intenciones de hacer una conversación. Eso, pero está en esa. Sí me voy a poner taxativo en algo, que es... ¿Querés conversar? Bueno, si ves señales, podés intentar conversar. Pero me quiero poner taxativo en esto. No toquen a nadie que no conozcan. ¿Viste la gente que no te conoce y viene y te abraza de atrás? O no sé, yo soy de los que dicen no toques a nadie que no conozcas. Hay que respetar mucho el espacio personal de la gente. Capaz que vos no estás escuchando esto, pero hay gente que le da miedo a eso.
Hay gente que le da, a mí me da re miedo que me toque a alguien que no conozco. Que lo toque a alguien. El otro día me pasó en una competencia. Soy de Porque Córdoba. somos cordobeses. Soy de Córdoba, aunque no se note, soy de Córdoba. Y estaba con una amiga y yo venía de atrás, estaba montando un grupo. Y yo le agarro y le paso la mano por el brazo y como que le dejo los fríos, me miró para atrás asustado y después me dice, sos vos. Pero me dice, yo no sé, porque estoy en un contexto, en una compe, rodeada de un montón de personas que desconozco. Claro. Me tocan y a ella le resultó chocante, ¿entendés? Sí. Y está bien, porque uno tiene esos mecanismos. Por las dudas uno siempre tiene, sobre todo si estás tratando de generar, por ejemplo, una conversación con alguien que no sabes cómo va a reaccionar, una muy buena forma de eliminarlos. Porque también capaz que vos tenés miedo de arrancar una conversación con esa persona, y esa persona de la cual vos tantas ganas tenés de generar una conversación, tiene miedo de hablar con un desconocido. O también miedo, no pánico, sino decir como, ¿cómo voy a manejar esta circunstancia? Entonces el lenguaje corporal, ponele de si viene alguien, de no agarrarlo de sorpresa, de la otra persona me vea llegar, vea que me voy dirigiendo hacia ella, que tengo buena intención, cuando estoy a una distancia, no sé, sonreírle o algo, decirle discúlpame, de forma que sea todo muy claro para que la otra persona note que mis intenciones son... ¿Sabés qué me parece que es importante en esto y que a vos te sale mucho? Que es ser honesto, ¿entendés? Por ejemplo, si hay alguien con quien vos querés conversar, ya sea porque te parece una persona interesante, porque te gusta o por lo que sea, por el motivo que sea, y no se te ocurre nada, es mucho más honesto decirle, ¿sabés que quiero hablar con vos y no te conozco, entonces no sé? Corta. Que decirle, qué linda remera que tenés, cuando ni siquiera viste qué remera es. Por ahí hay como siento que tenemos todos como un preset de, ay, me gusta esta persona, ¿qué le pregunto? Y le puedo preguntar esto o esto, en vez de lo que realmente querés saber. Usar líneas de entrada, ¿sí? ¿Entendés? Esas cosas. Sí, las pick-up lines. Pick-up lines. Nada, bienaventurados sean los borrachos que pueden verte pasar 2 veces. ¡Ah! No, piropos de mierda. Claro. Hola, ¿cómo va? ¿Qué onda? No te podemos dar ejemplos. El ejercicio justamente es eso. Claro. Que uno lo vaya intentando. Hay gente que se le da mucho a ser sociales, que es fácil para esas personas hacer sociales. Sí. Hay otras personas que no tanto. Eso, ir probándolo, ir intentando y tratar. Uno nunca se sienten a inventarse un personaje de vos decir. Porque ahí volvemos a hablar del tema de los supuestos. Yo miro a una persona. Supongo cómo es esa persona. Supongo, por la imagen que yo tengo, que es una suposición de cómo se ve a cómo es, supongo qué tipo de personas le agradarían y me pongo a actuar en ese personaje que yo creo que ella cree que le va a gustar. Yo no lo puedo creer, lo hace tanta gente, amigo. Y por ahí cuando uno lo hace en su cabeza no suena tan loco, pero cuando hace el análisis verbal que acabo de hacer yo, se vuelve, vos decís, estás actuando con un personaje sobre un supuesto de un supuesto. Es que ya hay psicópata. ¿Entendés? Está re loco. Y aparte de esas cosas no se pueden mantener en el tiempo. Yo prefiero mucho más ir sinceramente con mis verdaderas intenciones a una persona. Y mis verdaderas intenciones, muchachos y muchachas, no significa que si yo, por ejemplo, tengo la intención de que quiero, no sé, generar una conversación porque una persona me pareció atractiva, decirle, che, sos re linda, sos re lindo, estás re bueno, algo así, capaz que sos re chocante, ¿entendés? Capaz que también hay gente que le gusta. A lo que yo voy es de no hacerse un personaje uno, actúa como actúas vos. Prefiero no gustarle a alguien por ser como soy, y sí gustarle a quienes les agrade, que gustarle a personas por no ser como soy, porque las mentiras no se pueden mantener. Les puedes mentir a una persona durante mucho tiempo, le puedes mentir a muchas personas durante poco tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Si vos de repente te ves inventándote una circunstancia para agradarle a tal persona y después justo la vida te lleva a juntar a esa persona con otro círculo de gente que te gusta con la que no sos de esa misma forma. Lo hago mucho en mis cumpleaños. Ahí saltan los famosos que te das cuenta que tal persona no es así, no es con una como con otra, y vos decís, ¿y cómo sos al final? Y cuando estás conmigo te comportás así, y terminás decepcionando a una de las dos partes porque conocen fases distintas tuyas y no sos capaz de actuar igual. Entonces, ser coherente con uno, inclusive ser coherente con la presión social de conversar que veníamos hablando y con la sociabilización o tu capacidad de sociabilizar. Como por ejemplo, ¿no tenés ganas de charlar con nadie? Y no pasa nada, no charles con nadie. O sea, tampoco está mal la soledad en un punto de estar solo es algo malo, tenés que hablar con alguien. No, y hay gente que le tiene miedo a decirlo. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a
no quieren salir, lo llaman, che, vamos a tal lado y tal y tal y tal y tal, y vos te querés quedar en tu casa. Y le da miedo a decir, no, me quiero quedar en mi casa. Ah, sos un forro, sos una aburrida. ¿Por qué no salís nunca con nosotros? Dale. Claro. Si tenés que quedarte en tu casa, si tenés que decir, no, no me gusta, no quiero, no me parece, la verdad creo que no me siento cómodo, cómoda, decilo. Está todo re bien. Claro. A ver, es como más sencillo. ¿Te pinta que veamos a qué le tiene miedo a la gente? Me pinta que veamos a qué le tiene miedo a la gente. Quiero prometer algo, que es que en algún momento voy a hacer para Instagram un video con todas las frasecitas que vas diciendo. Los punchlines. Con todos los punchlines que vas diciendo a medida que vamos conversando. Debe estar re bueno, ¿no? Miedo a hablarle a una chica. Es una estupidez, pero sí se me hace muy difícil si es que no la conozco. Es lo que hablábamos recién. Capaz que una forma de eliminar ese miedo sería tratar de generar una circunstancia, ver cómo me puedo acercar sin ser cringe ni creepy, de tratar de generar un foco de acercamiento, y para tratar de, más que nada es eso, enfrentar el miedo al rechazo. Capaz que vos tenés la mejor intención, fuiste súper amable, hiciste todo bien, capaz que la otra persona también la mejor, pero resulta que la relación que vos pretendías con la otra persona no da. Y siempre tratando de ser honesto con vos y tratando de ver qué le está pasando al otro con eso, ¿entendés? El otro se está sintiendo asustado, me estoy desubicando con el otro me dio alguna señal de que quiere dialogar, o está en otra y estoy interrumpiéndola, o me estoy haciendo el pija con esto, ¿entendés? Claro. Eso es muy importante también. Ubicarse, tratar de encontrar siempre el contexto. Tengo miedo a las ratas y a los perros chiquitos, o sea, estoy traumadísimo. Lo de las ratas, hermano, te puedo asegurar que es un miedo común, hay mucha gente que le tiene miedo. Miedo, un asco, como que es un rechazo, ¿viste? Y como otro miedo social. ¿Hace cuánto que nos vienen diciendo que las ratas son algo feo, malo, que te hace mal? Porque estamos bobina que nosotros somos seres humanos. ¿Cuánto pesas? 50, 40, 60 kilos. ¿Vos cuánto pesás, hermano? ¿A cuántas ratas podés matar? Claro, la rata te garantizo que un roedor de 250 gramos te ve a vos que le tenés pánico, y la que está muerta de miedo es la rata, te lo garantizo. De una. Pero tenemos eso. Porque yo creo que, por ejemplo, ese miedo es un miedo natural, capaz que sabiendo que las ratas son un bicho sucio, que está en la basura, que transmite enfermedades, nos genera un rechazo, que es un rechazo que nos puede generar. Pero para mí son esos miedos a los que no hay que darle demasiada cabida, no, digamos. Para nada. Salvo que de repente le tenga miedo a una cosa que uses todos los días. No sé, le tengo miedo a los botones, ¿entendés? Como, amigo, la va a pasar mal. Bueno, y para eso, como venimos diciendo desde el capítulo 2, vayan a terapia, trátenlas, los miedos también se pueden. En este caso, ponele, si le tiene miedo a los perros chiquitos, estoy traumadísimo. A mí eso me da la pauta de que él más o menos sabe por qué no le gustan, o que tuvo una mala experiencia. Capaz que hay dos enfoques. Capaz que te pinta tenerle miedo a los perros chiquitos toda tu vida y no es algo que vos digas, esto me impide vivir tranquilamente. Bueno, si lo sentís vos, que eso no te trauma en tu forma de vivir, déjalo ahí. Si vos querés de otra forma, capaz que lo que tenés que hacer es, no sé, buscarte alguna tía, amigo, vecino, primo que tenga un perro chiquito que sea extremadamente bueno, de eso que vos decís son un pan de Dios, y empezar a hacer la aproximación, tratar de lo que hablábamos de la pileta, del agua, lo mismo. Tal cual. También te digo, los perros chiquitos y la rata, amigo, están ahí, Están ahí, Es medio por ahí, parece que es con el tamaño. Pensar, otra vez, traté de racionalizar un poco más tu miedo. ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Me puede pasar realmente eso que yo pienso? Y seguramente si le tenés miedo a los caniches, y lo más que va a ser aturrirte ladrando, pero no creo que te vaya a comer. Escuchá este. A ver. A un montón de cosas, pero sobre todo a desilusionar o fracasar. A ser insuficiente y a cómo me ven. Una banda de cosas. Una banda de cosas, y todas circunnavegando lo mismo. Desilusionar, fracasar, ser insuficiente y a cómo me ven, son todos miedos a la expectativa ajena. Miedo a desilusionar o fracasar, a no lograr lo que yo quiero, a no lograr lo que yo quiero demostrarle a los otros que puedo lograr. Claro, porque no está planteado desde ella, ¿entendés? No tengo miedo a que no me salga algo a mí, tengo miedo a cómo me ve el otro sobre lo que yo haga. Exactamente, a capaz que el otro pone tal expectativa sobre mí en esta situación y yo no puedo dar, entre comillas, no puedo dar la talla, por ende tengo miedo a eso. Yo creo que la única persona a la que tenemos que tener, entre comillas, miedo de desilusionar es a nosotros mismos. Yo sé que mientras yo no me desilusione a mí, va a estar todo bien y lo voy a poder enfrentar. De una. También podés pensar que
Los miedos son... se me fue la idea, mirá, por andar buscando otra imagen. Ahí había uno que decía miedo a no rapear bien. Por ejemplo, ese es súper manejable. Vos tenés miedo a no rapear bien, a lo que vos pensás que rapear bien, y encerrate a entrenar, ¿entendés? Tenés miedo a no aprobar una materia, y estudiar las horas requeridas hasta que vos sientas la seguridad en vos mismo de que sos capaz de aprobar la materia. Tal cual, y así hay miedos que sí están en tu control. A ver qué más dice. Un montón de spam. Tengan cuidado, chicos, con el spam que les hacen de los stickers de preguntas. Bueno, un montón de spam. Un montón de spam, trader gente que hace trade de Forex que me quieren volver millonario por internet trabajando solo 3 horas al día desde casa con una computadora y conexión a internet. Yo le tengo miedo a caer en esas boludeces. Hermano, gente, hay una frase genial que me dijo mi papá que si parece demasiado bueno para ser real, probablemente sea demasiado bueno para ser real. Y si hacerse rico fuese tan fácil como que alguien venga en Instagram, me diga una propuesta y yo le dé $300 y 2 horas de trabajo por día, todo el mundo sería rico si fuese así de fácil. Amigo, ¿a qué le tenés miedo? A volverme loco de viejo. A volverme loco de viejo. Me encanta. Fue uno de los miedos que más me gustó, boludo. A perder su esencia. Y depende que sea tu definición de loco, ¿no? Yo tengo esta idea de que mi camino es convencer a la gente de que los locos son más interesantes que los cuerdos. También depende, está eso de que todos los artistas tienen algo de loco, todos los genios tienen algo de loco, y después están los locos... La locura real de manual psicológico. Los locos, ¿no? Médicos que necesitan pastillas, gente que pierde el contacto con la realidad, a un nivel que ya no le permite desenvolverse en la sociedad. La demencia. La demencia. Yo creo que, por ejemplo, esto volverse loco de viejo, creo yo que está eso de la demencia senil. Bueno, mira, y al ladito está morir y perder un familiar. Miedo, ¿no? A morir o a perder un familiar. Te la hago corta. Miedo a morir, capítulo 3, se llama Te vas a morir. Escuchátelo entero, por si recién te subís. Y ahí te va a gustar. En ese ámbito, yo creo que, por ejemplo, mucha gente puede llegar a sentir el miedo a morir. Es una cosa a la que no tiene sentido temerle porque es inevitable, ¿entendés? Yo no puedo pasarme toda mi vida teniendo miedo a morir porque cuando nací, la única cosa que te garantiza en el día que naces es que te vas a morir. Todo lo del medio es vamos a ver. Pero la única cosa segura cuando naces es que te vas a morir. Exacto, amigo. Después de perder un familiar, entiendo muchísimo, es el miedo a... bueno, ahí volvemos al miedo a sentirse solo. En el freestyle de final hablamos un poco de esto también. A perder la rutina, hablamos de eso del ego, que si uno pierde un familiar, el familiar que pierde, ya sea que vos creas que después de la vida hay muerte, después de la vida hay vida y hay algo más allá, o sea que creas que no hay nada, o pienses que vas a reencarnar, o que vas a estar en la eternidad, o en el cielo, o la creencia que tengas, la persona que fallece o que deje este plano, sí o sí va a otra cosa superior, o deja de tener los problemas que tenía acá. El que realmente sufre es quien se queda acá por una cuestión de ego, de tener miedo. No sé cómo voy a vivir mi vida sin vos, que antes eras una parte re importante y ahora me da miedo enfrentar todo esto. Yo creo que son cosas que también son inevitables. A todos, o casi todos, nos va a tocar, obviamente a todos nos va a tocar morir y a todos nos va a tocar enfrentar la pérdida de alguien. Sí, es como la diferencia entre depender de alguien y entender que somos seres sociales, pero que no necesitamos de nadie para vivir, que somos autosuficientes y que somos responsables de nuestra felicidad. Exacto, entender eso, que el ser autosuficientes no nos vuelve seres no sociales, y el ser seres sociales no nos vuelve dependientes de la sociedad. Tenemos poco tiempo y encontré una que me parece muy clave para terminar, que es le tengo miedo a no aprender a quererme a mí misma nunca más. Eso es importante. Nos dejó callados, imagínate. A mí me parece que aprender a quererse es un camino de toda la vida. Es un proceso, sí. Porque aprender a quererse tiene que estar basado en que no sos igual siempre. Totalmente. Entonces, hoy te querés, mañana cambiaste, tenés que aprender a querer ese que cambiaste, ese que ahora sos. Descubriste una parte tuya que no conocías, intentaste algo nuevo, fracasaste en algo que no habías fracasado nunca, e igual tenés que saber quererte. Sí, es un proceso, uno va evolucionando todo, evolucionando. Claro, creer que uno se quiere y ya está, me parece un error, digamos. Es un proceso medio de todos los días. Es un proceso, claro, y hay que ejercitar el músculo de quererse. Y está bueno pensar que también quererse
es no poner la vista en el otro, porque muchas veces cuando uno dice tengo miedo a quererme, por ahí va relacionado a lo físico, ¿viste? Tengo miedo a quererme gordito como soy, pelado como soy, bajito como soy, y que eso tiene que ver con la mirada del otro. Quererte a vos es entender que si vos estás conforme con cómo llevas tu vida, ¿qué te importa si el otro piensa que sos más gordito, más alto, más cheto, menos cheto? No me acuerdo qué número es, pero tenemos el capítulo de que la chupa el que dirán, para que traten ese tema. 4 me parece. Sí, es el 4. Yo creo que el miedo a no quererse uno mismo parte del lugar en el cual uno no se quiere. El miedo a no aprender significa que yo creo que en este caso la persona está... El miedo a no poder hacerlo significa que lo está intentando, que es algo que busca, la búsqueda del quererse a uno mismo. Yo confío en que sí lo vas a poder lograr y que trates de hacer pequeños ejercicios en circunstancias en las cuales vos sentís que no te querés o no te apreciás o no te cuidás. No tiene que ser solo lo físico. Por ejemplo, yo no me quiero porque siempre que me pasa algo malo, no sé, me atiborro de comida para tratar de ahogar las penas y yo sé que me hace mal. Sí. Porque siento que fumar cigarrillo no es quererme porque me estoy maltratando. Porque mantengo una relación de la índole que sea con una persona que no me hace bien. Todas esas cosas son no quererse. Aparte de decir, por ejemplo, yo me quiero y subir una foto mostrando tus supuestos, entre comillas, defectos que vos tenés. No tiene que ver solamente con lo físico. Yo creo que tratar de eso, de decir por qué yo siento que no me quiero, de una, y cómo voy a tratar de hacerlo un poquito más. Y creo que en general algo que los va a ayudar a todos es dejar de pensar las cosas en macro y pensarlas en micro, ¿no? Como, no es que yo le tengo miedo a la muerte, es que no estoy haciendo nada con mi vida ahora y no estoy adecuado. Traelo más acá, ¿entendés? Acá hay uno que me dice que tiene miedo a no ser alguien importante y que nadie lo recuerde. Bueno, la forma de evitar eso es que primero hay que bajar de un pedestal el hecho de querer ser importante, del romanticismo este de que ahora todos quieren ser una estrella del internet, que todo el mundo sepa quién son, todos quieren ser famosos y conocidos. No está mal, no está bien para nada, pero bajarlo del romanticismo, que no va... Entender lo que si vos seguís a un artista que tiene 125 millones de seguidores y esos 125 millones de seguidores que lo ven y que gustan la vida de ese famoso, no van a volverse los 125 millones conocidos como esa persona famoso a esa índole. No es algo que pasa porque no es algo para todo el mundo, y ser alguien importante o que alguien te recuerde no tiene por qué ser a la escala de ser una superestrella, ¿entendés? Claro, para además nada. Acordarse que la gente no es importante por lo que son, sino por lo que hacen. Eso te lleva a la pregunta de ¿y vos qué estás haciendo? Claro, si tenés miedo a no ser importante, ¿qué estás haciendo? Empezar a trabajar en algo, en un legado, algo que quede. En algo que sea importante para vos, por ahí. Salvo que el internet explote, cuando nosotros, dentro de muchos años, seamos unos finados, o va a poder poner en YouTube que la chupen los lunes y va a tener este capítulo del 2020, sí. Y esto va a quedar, ¿entendés? Y son Sí, todas cosas que van a estar quedando. Mirá si la gente lo mira y dice, estos tarados. Claro. Ey, se van a quedar de cara. Hermano, hemos llegado hasta acá. Traten de no tener miedo, y si los tienen, piensen cómo superarlos. Es lo único que se me ocurre decirlo. Esperamos que este capítulo les haya ayudado a tener menos miedos. Me gustan todos los miedos que pusieron de raperos, de enfrentar en un 4x4 a de que me salgas vos en esto. Todos esos miedos nos gustaron mucho leer. Y bueno, lo vamos a hacer más seguido, a ver si les copa leerlos. Vamos a poner más participativo, cajas para que nos puedan decir de qué quieren que tratemos. Acuérdense que siempre que quieran participar, tenemos Instagram, tenemos mi Instagram, que es @cercaone, el del Julián, que es @vosju con Z, como vos Julián. Tenemos el del podcast, que es @que la chupen los lunes. Tenemos la caja de comentarios de YouTube. Hay tantas un cosas, grupo de WhatsApp, amigo. En el grupo de WhatsApp pongo los capítulos y los cerré porque me hartaron los stickers, se los confieso. Y para decir lo último, acá hay alguien que me dice miedo a mí cuando estoy solo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Qué asunto? La mayor cantidad de barreras que tenemos nos las ponemos nosotros mismos en lo que creemos que es capaz o no. Tratemos de ser buenos con nosotros, aprender a estar, a querernos. Ya hemos tratado esto en capítulos anteriores, ¿verdad? Sí, pero vos sabés que nos lo piden mucho. Un capítulo de la soledad, lo pidieron mucho en el amor, después de hacer el capítulo Cupido hablamos atiende mucho los ahí lunes. de que había que aprender a estar Pero dijeron, solo. ¿pueden hacer otro de la soledad? Podemos hacer uno de la soledad, tranquilamente. Gente, hasta el lunes que viene, aunque hoy sea miércoles, lo subamos el domingo. Yo los saludo desde Chile. Un quilombo. Los amamos una banda. Yo soy Zarca. Yo soy Jules. Que la chupen los lunes, amigos. Hasta luego.